El hombre que estamos viendo ahora se llamó Antonio Pedro Ballerini, nació en la ciudad de Goya en 1880. La cuestión es que don Antonio Pedro Ballerini junto con José Negro fueron los artistas más o menos predominantes en principio del siglo XX hasta que alguno, o sea, Negro estuvo hasta fines de los 60 y Ballerini creo que falleció en el 62. Don Ballerini nació, él cuenta que estando en el negocio de su padre, porque se habían trasladado a vivir a Rosario y tenían un negocio, y que vino un gaucho y vio que él dibujaba mientras tanto y dijo, este pequeño, qué sé yo, tiene talento. Esta foto que vemos es una especie de postal que él le manda a su esposa, la señora Emma Berti, en el año 1929 en el Monte de los Capuchinos. Me contaba Darwy Berti, que era sobrino de él, que don Ballerini era un hombre de mucha fe y por lo tanto este viaje junto con otras fotos que vi la hizo con una delegación de don Orione. Eh, eh, Perdón, ¿cómo es que se llama? Don Bosco. El colegio salesiano de él recibió casi toda la obra y la remató para construir parte de su edificación, digamos, porque la recibió en donación. Así que acá lo tenemos a don Ballerini en Italia, mandándole a esa señora, no tengo, pero le mandó una hermosa cartita muy sentida en la parte de atrás, ¿no? Y acá vamos a ver en la siguiente, ya en el año 1952, está pintando una obra que se llama Añoranzas y es un retrato en su taller. Don Ballerini estudió en Europa y que era una de las cosas que lo destacaban los entendidos en arte, que su pintura reflejaba la paleta fría de los pintores europeos y de europeo de la Italia del Norte, qué sé yo. Y él estuvo, según me contaba Darwy Berti, el padre de Darwy Berti y el padre de Emma Berti, que era la esposa de Ballerini, había sido de la Guardia Suiza, por lo tanto le dio una recomendación que le permitió que los curas le habilitaran la entrada, por ejemplo, al Museo Vaticano y a ciertos lugares, y él estudió entonces en Italia y en otros lugares cercanos, y se volvió cuando empezaba la Primera Guerra Mundial, y se casó entonces con doña Emma Berti. Don Berti, que todos conocíamos que tenía un carácter muy especial, me dijo, yo no sé por qué se casaron, porque ellos tenían, claro, porque tenían voto de castidad, así que no tuvieron hijos, que Lucía llevaba un escapulario, y acá vemos una foto del matrimonio, don Antonio Pedro Ballerini con doña Emma Berti. Tiene que haber sido esto ya por el año, a principio del siglo XX, ¿no? Y es una foto muy importante porque además por el estudio de fotografía, era el estudio de Roberto Herzbach, un fotógrafo de aquellos fotógrafos que retrataron Corrientes y que además era pintor. Hay en el Museo de Bellas Artes de Corrientes una obra de Roberto Herzbach que es algo así como Cabeza de Moro, creo que se llama, que es exactamente del año 1900. Un hombre que además de la fotografía manejaba muy bien la pintura, don Roberto Herzbach. Podemos pasar a la obra siguiente. Esta obra que estamos viendo ahora se llama Mañana de Junio. Es un paisaje de lo que sería lo que en algún momento se le llamaba la zona del Puente de la Batería. Es una obra del año 1900, no recuerdo bien ahora si es 33 o 36, y es la entrada del Parque Mitre. Entonces ahí se ve el arroyo Poncho Verde originalmente, y lo que caracterizaba justamente siempre estuvo puesta la obra de... ¿Opuesta en qué sentido? En una pared estaba esta pintura y en la otra pared de enfrente estaba el Curupicaí de José Negro. Y en el Curupicaí se veía una pintura bien de verano, y en esta era una mañana de junio y eran con las sombras violetas, luces celestes, una mañana de invierno, otoño-invierno. Extraordinario. Era su paleta, claro. Y eso además cuando uno ve el cuadro en vivo y en directo, es un cuadro que debe tener 1,20 m, 1,50 m de ancho por lo menos 1 metro de alto, y se ve el empaste, lo que se llama la pintura. Sacaba el óleo bien espeso y ahí iba aplicando, y uno se acerca y ve todas manchas de óleo una al lado de la otra, con porciones que deben tener medio centímetro por 1 centímetro de pinceladas, una al lado de lo que se llama yuxtapuesta, una pincelada al lado de la otra, ¿sí? Y bueno, y se ve perfectamente que lo que hacían los impresionistas, que es este tipo de pintura, es reflejar la luz y las temperaturas de la luz en las diferentes horas del día, ¿sí? Entonces
uno se acerca y no es como hacíamos en la escuela primaria, que cuando hacíamos la sombra le poníamos negro, no. Este cambia el color de la superficie sobre la cual se refleja y aparecen, por ejemplo, unos pastos que en lugar de ser verdes son violetas. Y acá se ve perfectamente en las zonas claras. En la foto está virada, los colores no se ven perfectamente bien. Tuvo esta una intervención de un equipo de restauradores que le metió barniz, digamos. El barniz se usa para proteger el óleo, pero lo que ha hecho con esta pintura es que casi no se pueda sacar foto porque brilla por todos lados. Podemos pasar a la siguiente. Ahora, esta es una obra, el otro día veíamos la pintura de José Negro, que era el Parque Mitre en 1945, y esto que estamos viendo ahora es el Parque Mitre en 1922. Esta obra es una obra muy grande que está hecha sobre un chapadur y que está guardada en posición horizontal, porque el chapadur es una superficie que absorbe, o sea, trabajó sobre un soporte de poca calidad, y entonces la obra está muy deteriorada. Si se la levanta se puede desprender la pintura, entonces se la puede mirar acostada nomás. Y veamos como ahí no estaba todavía el monumento a la Cautía, el monumento de Mitre, sí. Y bueno, y ya te digo, es una pintura que además tiene la característica que está pintada como desde arriba. Siempre tenemos que tener en cuenta que una pintura, cuando vemos la línea de horizonte, lo que estamos viendo es la altura de los ojos del observador. Si el observador se agacha, se ve más cielo y entonces la altura del horizonte baja. Fíjense acá, si dividimos el alto de la pintura en tres partes, vamos a ver que en el segundo tercio, de abajo para arriba, coincide la línea de horizonte, ¿sí? Vos haceme alguna señita más o menos sobre cuánto tiempo yo le tenemos hasta las 4 tenemos. Esto era un óleo entonces es un óleo sobre una superficie de chapadur muy grande. Esto debe tener como 1,70 m, 1,80 m de ancho. Don Ballerini donó 15 obras. Ahí está, creo que fue en el 62 y él vivió creo que hasta el 68. La donó, hoy está en el Museo de Bellas Artes, y él la donó en ese momento al Ministerio de Educación y iban a parar a lo que en ese momento era el Museo Histórico y de Bellas Artes, que después se dividió. Por un lado quedó el Museo Histórico y por el otro lado se abrió Bellas Artes, ya creo que promediando la década del 70, varios años después de que él falleciera. Vamos a pasar a la siguiente foto ahora, que esta es una obra que a mí me apena que no se pueda ver más, porque la verdad que tiene una sutileza. Esto es una carbonilla. ¿Qué es una carbonilla? La carbonilla es una rama de sauce quemada por reducción. Se la mete con tierra o con arena dentro de una lata y se la mete en una fogata y se hace como un carboncito con forma de palito. Eso uno mancha, imagínense, es lo mismo que un carbón, pero tiene la forma del lápiz. Entonces uno pasa eso marca, y después con el dedo va levantando un poquitito y es un polvillo, y en algunas zonas se le acerca, se vuelve a repasar, y esta obra se llama El Altillo. Y ahí en primer plano se ven dos árboles muy grandes. A la derecha, en el medio, se ve como 2 o 3 personas al lado de un ranchito, y si uno recién presta atención a la izquierda y arriba, se ve una casa de 2 plantas. Y la obra se llama justamente El Altillo, y hay una sutileza. Imagínense ustedes hacer todos esos grises con un carbón. Un genio. Sí. Realmente, ¿no? Hay pocas obras, y esta era una de las cosas que él enseñaba mucho, y que quienes fueron sus alumnos recuerdan que le tenía durante varios días, no varios días, meses, haciendo, por ejemplo, el dibujo de una cabeza. Para que te salga. Para ajustar los grises. Esto después se fija, como imagínate que el carbón vos le pasás y se manchonea todo. Se fija espurreando. Hoy se usa aerosol para el pelo, ese que se usa para fijar el pelo. Se usa, cuando más acetona tienes mejor, cuando más barato tienes mejor, porque se polvorea ese spray. Pero en aquella época se usaban dos, como si fueran 2 pajitas que tenían una bisagra en el medio, entonces una era más gruesa, la otra más finita, y se preparaba con leche o leche en polvo, diluida con agua, en un recipiente. Entonces se sumergía una de las puntitas de esta especie de B corta de cañitos, sí, y se soplaba por la otra, entonces hacía un efecto de sifón, absorbía el líquido que estaba abajo en el recipiente, y se repartía en forma de pequeñas gotitas de saliva, digámoslo rápido, pero en forma de spray, de un spray ¿sí? Así que así se conserva eso. Vamos a ver la siguiente.
Esta es una obra que se llama El Promesero. La obra es de 1952. Esta es una obra en que el señor tiene, además de la vela, tiene una especie de ponchito blanco. Sí. Pues vos te acercás al cuadro y no hay blanco casi en ningún lado. Son celestes, violetas y amarillos con tanto blanco que uno en el contexto ve blanco, pero no está pintado de blanco. No te puedo creer esto, ¿no? Fíjate que abajo de la mano izquierda aparece como la sombra y uno sigue entendiendo que es un ponchito blanco, pero está pintado con celestes y violetas, que así también están hechas los volúmenes, ¿no? Y hay otra cosa que es extraordinaria, que yo me he acercado y a sacarle fotos. ¿Ves ese anillo dorado? Tiene un anillo de oro en la mano izquierda. Pues no hay dorado en ningún lugar, digamos. Eso lo consigue con los contrastes entre unos colores fríos y unos amarillos naranjas. Por supuesto, siempre que amarillo naranja mezclado con un poquitito de blanco para ir consiguiendo eso. Y uno a la distancia ve el brillo del dorado de un anillo. Un maestro del efectismo en la pintura, digamos. Efectos especiales serían estos, ¿no? Antes que Spielberg y todo eso. Y ya hacía esto en con carbón te metían 1950. Lo que pasa es que ya en 1600 y sobre todo casi en 1700 con el barroco, una de las cosas que se dedicó fue justamente a todo el efectismo teatral en la pintura. Entonces, todos estos ya eran secretos que se conocían ya hacía 300 y algo de años, ¿no? Vamos a ver dos o tres imágenes más. Vamos a ver la siguiente. Sí. Que esta obra se llama, en realidad no recuerdo bien el nombre ahí, pero es algo así como paisaje documental. Esta es la calle España. En el año 1933, Don Ballerini vivió por la calle España entre Irigoyen y San Martín. O sea que esta es la esquina siguiente en realidad. No sé si creo que él vivía entre San Martín y Bolívar. Hay una placa que recuerda el lugar donde él vivía. La esquina siguiente, donde se ve la palmera esa en el medio, es la esquina de Irigoyen y España, donde está esa famosa casa de ferretería, donde puede comprar la olla de hierro, todo eso, de unos chaqueños, muy famosa allá en el Chaco. ¿Sí? Qué bárbaro. Y es del año 1900. Hay un semáforo ahí ahora. Hay un semáforo ahora en esa esquina, la esquina de la derecha, que ahora de acá no se ve. Hay ahora una farmacia, fíjense las calles todavía de tierra. España ahí entre San Martín, Bolívar e Irigoyen, esa es la que estamos viendo, ¿sí? Él vivía ahí, nos contaba... Hace 100 años. Sí, nos contaba 90 años, porque es del 33. 33, claro. Me contaba a mí don Carlos Longa, que fue varias veces a su casa, al estudio, y que don Ballerini, como yo te decía hoy, que era un hombre de mucha fe y muy comprometido con la iglesia y sobre todo la orden de Don Bosco, venía gente a pedir cosas y él se enojaba mucho porque la gente golpeaba las manos, y es una costumbre que yo vi con mi vecino, un vecino que es de Mercedes, toca el timbre y camina 2 pasos y se pone en la escalera. Entonces yo miro por la mirilla y no hay nadie. Salgo y le digo, pero vecino, tocaste el timbre, quédate ahí. No, me dice, ¿cómo me voy a quedar yo como que teatro? Entonces eso le molestaba mucho a don Ballerini, decía, la gente aplaude y se corre, yo miro y no hay nadie. Y le retaba a la gente para que se pongan, para que una vez que golpeen, quédense en la puerta para que yo le vea, ¿sí? Así que bueno, un hermoso paisaje. Qué hermoso. Vemos dos fotitos más. Lindo tener eso ahí en tu casa, una foto más. Esta foto es ya don Ballerini en su estudio, que le pasé fuera de orden a Gonzalo, pero le íbamos a ver al principio. Esta foto es de 1926, fíjense que está usando una paleta casi cuadrada, ¿sí? que permitía, y el tamaño que tiene permite mezclar mucho. Yo no creo que haya pintado así de saco y corbata, pero bueno, para la foto. Y fíjense ahí, para eso sirve la forma que tiene la paleta, que tiene una curva y un agujerito. Por el agujerito se mete el dedo pulgar y la paleta descansa sobre el antebrazo. Ahí se preparan los colores y con el resto de los dedos de la mano izquierda sostiene un ramillete de pinceles. Esa es la manera
en la que se usa una paleta de pintor, digamos, que habitualmente uno ve que está apoyada arriba de una mesa nomás, ¿no? El pintor parado va mezclando ahí sobre el antebrazo, y atrás se pueden ver algunos de los trabajos algo terminados o probablemente por terminar. Y bueno, ya te decía, es una foto de 1926.